días. Mi nombre es Victoria. Muchos me llaman Cuchi. Cucha en mi casa, los demás me llaman Vicky. Pero aquí estoy, dando un testimonio. Es bastante para mí un gran honor estar aquí hoy con nuestro pastor, que nos ha ayudado bastante en lo físico y en lo espiritual. Nos ha dado tanto. Y por eso le agradecemos a nuestro Padre Celestial. Amén. Todo lo que tenemos un techo, tenemos comida, tenemos todo lo necesario para vivir. Total que todo esto es por medio de nuestro Padre Celestial. Amén. Yo he buscado a nuestro Padre siempre, desde que estaba muy pequeña. He visitado muchas iglesias, muchas católicas, evangélicas, adventistas, hasta gnósticos, sí, hasta una iglesia gnóstica, sí. Conozco de cada una un poquito, pero ninguna me ha llenado como me ha llenado la iglesia, cuerpo de Cristo. Aquí he encontrado todo lo que he necesitado en mi alma y en mi corazón. Y he sentido a Cristo Jesús. Amén. Y me ha enseñado cosas que de repente la gente dirá, bueno, ¿y por qué a ti? Esto es lo que no sé. Porque yo creo que Dios me tiene aquí en esta tierra con un propósito. Porque el propósito no fue que tuve mis hijos. Los crié y gracias al Señor que ninguno de mis hijos me ha salido mal. Todos son buenos hijos. Pero yo creo que eso también da un poquito de confianza que yo le da a los hijos. Aleluya. Y le doy gracias a Dios Santo, al Padre Eterno, a nuestro Cristo Jesús. Amén. Por la esposa que le consiguió a mi hijo, María, y a sus hijos, María José, que es una niña que es dulce, a pesar de que uno la ve, es pequeñita, pero tiene un corazón de oro. Rafa, que no está aquí hoy, porque está trabajando. Adrián, que Dios lo bendiga y lo proteja y lo siga sacando adelante. Amén. Mi hijo Carlos Ricardo, que jamás me ha abandonado, nunca. Cuando yo pensé que estaba sola, me dijo él, que estaba con mi marido, que estaba malito, ya tenía bastante tiempo malo, y él vino como un mes de septiembre, octubre, y estuvo conmigo y sus padres en marzo del mismo año. Y él lo que hizo, en vez de irse otra vez por estar a su familia, lo que hizo fue que se trajo a su familia y no me dejó sola, no me abandonó. Por todo esto le doy gracias al Padre Eterno, a nuestro Cristo Jesús, y que me siga alentando y dándome estas luces que siempre me da para ver cómo yo puedo ayudar a las personas, a mis hermanos y a nuestro pastor, que hay que arroparlo con oraciones. Sí. Con oraciones. Pedirle al Padre Eterno que nos lo cuide y nos lo proteja. Porque Satanás siempre está tentando. Intentó tentar a Cristo Jesús, que fue Dios. No nos va a tentar a nosotros. Por eso es que tenemos que estar muy alerta, muy pendientes de todo lo que nos rodea. Por eso le doy gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Padre Eterno, por haberme permitido llegar hasta aquí, hablar contigo, hablar sobre ti y decir todo. Aunque no he dicho todo, Señor, pero casi todo lo he dicho. Bendícenos, Señor, bendice a todos los que estamos aquí. Gracias. Cuando yo llegué aquí, había muy poquita gente. Ya vamos para 3 años aquí. Pero hoy cada día veo más y más. Hasta que un día va a llegar la iglesia que va a estar llena. Amén. Por nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias por todo. Gloria a Dios. Amén. Y pasó algo hace una semana, estaba yo orando en casa y la verdad que estaba quebrantado en la presencia de Dios y yo veía, baja un poquito Iker que está acoplándose, y yo veía lo poquito que faltaba, hermanos.
Yo tengo la sensación, ¿verdad?, en el Espíritu, que la venida de Cristo está tan cerquita, tan cerquita, tan cerquita. Pero veía tantas cosas por las cuales la iglesia va a tener que luchar y va a tener que pelear. Estamos estudiando las iglesias del Apocalipsis, amén. Todas pelearon, todas, contra imperios, contra religiones, contra mandatos, contra ordenanzas, contra leyes. Y recibí un mensaje de victoria. Y era exactamente lo que yo estaba orando. Entonces inmediatamente le mandé un mensaje. Le digo, Victoria, exactamente esto es lo que yo estaba orando. Así que me alegro de que el Espíritu de Dios esté hablando a tu vida. Amén. Yo sé que algunos, no sé si, ojalá todos, pero sé que muchos hoy en esta mañana van a recibir algo grande de parte de Dios. Amén. Muchos habéis buscado durante muchos años. Algunos hasta el cansancio, ¿verdad? Hay veces que uno va delante de Dios, Señor, estoy cansado. Estoy agotado ya no tengo más fuerzas. Y ahí es cuando el Espíritu de Dios te trae, amén. Y te lleva a unas alas que tú ni tan siquiera has imaginado. Y lo que Dios va a hacer con ustedes, hermanos, y lo que va a hacer con esta generación, pues yo estoy orando por, Señor, esta generación final va a tener una oposición tremenda, pero también va a tener un respaldo tremendo de parte de Dios. Dios va a traer un respaldo a su iglesia como nunca antes. Y yo quiero hoy compartirles el día de Pentecostés. Hoy estamos celebrando Pentecostés. A los 40 días de la resurrección de Cristo, Cristo ascendió a los cielos. Amén. La semana pasada declaramos a Cristo como Señor y como Rey. No porque lo necesite Cristo, que nosotros le reconozcamos, o sea, que nosotros le entronemos. Ya fue entronado hace 2000 años. Pero por nosotros mismos. Amén. Por decirle a Jesús, Jesús, tú eres el Rey de mi vida y tú eres el Rey de mi familia y eres el Señor de mi casa. Y 10 días después de la ascensión de Cristo viene el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo no podía venir solo con Cristo resucitado. El bautismo del Espíritu Santo solamente podía venir con la subida y elevación de Cristo a los cielos, porque dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo desaparezca, es necesario que yo me vaya otra vez al Padre para que os envíe la promesa del Padre. Y es mejor que yo me vaya, y es mejor que yo suba a los cielos, porque cuando yo me suba a los cielos enviaré mi Espíritu Santo que estará con vosotros todos los días. Hay varios puntos de vista y quiero verlos rápidamente para no entretenerme mucho en cosas teológicas y humanas que nada aprovechan y que nada estimulan, pero que para que lo tengas en cuenta. Hay dos partes. Unos son los cesacionistas, que son los que piensan que el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, sanidad, milagros, profecía, etcétera, ya dejaron de existir. La argumentación es que, bueno, fue un mover de Dios que Dios trajo sobre los apóstoles, sobre la primera iglesia, pero que ya dejó de existir, y ha dicho que eso ha cesado. Cesacionistas, cesó el mover del Espíritu Santo. Luego hay otro movimiento que son los continuacionistas, que somos nosotros, amén, los que creemos que el derramamiento del Espíritu Santo sigue vigente sobre su iglesia, que los dones siguen vigentes sobre la iglesia de Cristo. Naturalmente aceptamos que la profecía que nosotros podamos recibir no es la profecía que está aquí escrita, amén. No podemos decir que sea palabra infalible, no podemos decir que sea palabra que no pueda... No, ¿por qué? Porque no es la palabra de Dios dada a los profetas y a los apóstoles, pero sí es una palabra dada a la iglesia. Por eso, a partir del momento en el que el canon bíblico se cerró, la palabra de Dios enseña a oírlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Porque dentro de una palabra profética que una persona pueda traer, seguramente, con toda probabilidad, habrá parte de sus emociones, habrá parte de su pensamiento, habrá parte de su carne que vaya dentro de esa profecía.
No puedes tomar una profecía a día de hoy que alguien te profetice como palabra infalible de Dios. No lo puedes hacer. La única palabra infalible de Dios son las Escrituras. Amén. Y toda profecía tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Y toda palabra que a ti te den de parte de Dios tiene que estar sujeta a las Escrituras. Dentro de los continuacionistas, hermanos, tenemos a los pentecostales, que somos nosotros. En las iglesias pentecostales hay una sana doctrina y un equilibrio entre los dones, el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la teología. Hay una teología que debe de ser profunda, ¿verdad? Esto es algo que se está perdiendo en las iglesias, y es el estudio sistemático de las Escrituras. Pronto vamos a empezar un estudio bíblico, pronto vamos a empezar una escuela de liderazgo, y ahí vamos a profundizar mucho más con aquellas personas que quieran profundizar. Amén. Tú quieres ser médico, pues estudias medicina. Si quieres saber más de Dios, pues tienes que venir a recibir de parte de Dios. Entonces, estamos abiertos al mover de Dios, estamos abiertos al bautismo del Espíritu Santo, creemos en el bautismo del Espíritu Santo y creemos, ¿verdad?, en que el Espíritu de Dios hace las cosas como Él quiere, sin caer en las extrencidades, ¿sí se dice así? Sí. Sin caer en el espectáculo, en la manipulación, ¿verdad?, de cosas que por ahí se ven en el mundo evangélico, en griteríos, en chillidos y en cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Esos son los hiperpentecostales, ¿ok? Se fueron más allá del movimiento pentecostal. Y todo este mover está siempre caracterizado por una revelación profética desmesurada. Todo es profecía, todo es profecía, todo es profecía. Todo Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló. Todo es liberación, 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 liberación. La gente se retuerce, la gente se cae, la gente grita, la gente no sé qué, bueno, la gente hace todo. Y ministran al grupo de alabanza, y hasta el grupo de alabanza se ponen a reptar como serpientes. Y yo digo, si yo tuviese aquí un músico que se pone a hacer eso, pues digo, algo hay que no estamos haciendo bien, amén. Porque los que están ministrando tienen que ser conforme al corazón de Dios, tienen que estar santificados, tienen que estar liberados, amén. Tienen poca profundidad en la teología, no le vas a oír predicaciones sistemáticas que te cojan un tema y te lleven tan, no. Hoy hablamos de la boda de Caná, mañana hablamos de no sé dónde y pasado de no sé cuánto. Le dan más énfasis a la música, al ambiente, le dan más énfasis a todo el continente que al contenido. Le dan mucho más énfasis a los dones que a la palabra de Dios. Y hermanos, el énfasis tiene que estar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La fe no viene por el mover del Espíritu Santo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es después que recibimos la palabra, y es después que recibimos la salvación, que el Espíritu Santo puede moverse en medio nuestro. Hay emociones, pero no hay cambios. Hay emociones, pero no hay arrepentimiento. No hay santidad, hay sensualidad. La mayoría de estas iglesias, sus ministros caen y suelen caer en muchos pecados de sexualidad. Suelen ser iglesias, la mayoría de ellas, muchas de ellas, pastoreadas por mujeres. La iglesia tiene que ser pastoreada por el varón. Amén. Ese es el orden de Dios. Y tu casa tiene que ser pastoreada por el varón. Amén. Los hombres tienen que ocupar su lugar de sacerdocio. Suelen ser iglesias muy enfocadas a la prosperidad, al dinero. Pastores con dudosa reputación, te vas a dar cuenta de que muchos de ellos, me divorcié, no sé qué, me mezclé, tal, no sé qué, no, esta es mi tercera mujer, esta es mi cuarto marido. No digo que Dios perdona todos los pecados, amén. No estoy diciendo que nadie que no haya pecado, nadie que no, yo no podría servir a Dios porque yo también he pecado, amén. Pero lo lógico y lo normal que vemos en una trayectoria de una persona que recibe un llamado de Dios es una santidad desde ese llamado. Cuando a mí Dios me llamó con 17 años a servirle, yo supe que yo ya no podía hacer lo que yo quisiera. Y más de una vez tuve que salir corriendo como José.
No digo que una persona que haya caído en pecados inmorales no pueda servir a Dios, pero hermanos, el problema es que eso es la norma y no la excepción últimamente. Antes era la excepción, alguno, ahora es casi todos. Pastores y pastoras de dudoso llamamiento, rascas, hablas con ellos y no hay ningún llamado de peso. No hay nadie que respalde sus palabras, no hay nadie que respalde su ministerio, no hay nadie que respalde su vida. Entonces muchas de estas iglesias, hermanos, están involucradas en un movimiento de emociones y de sensualidad y de todo esto que está llevando a la iglesia a descarrilar en cuanto al mover del Espíritu Santo. Luego, por otro lado, tenemos a los carismáticos. Los carismáticos fue un movimiento donde dicen que hubo un mover del Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu Santo dentro de la Iglesia Católica. ¿Ok? Eso pudo haber sucedido, yo no lo niego. Pero escúchalo bien. Donde el Espíritu de Dios es derramado, el Espíritu nos lleva a la verdad. Amén. Dice Jesús, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, si el Espíritu es derramado sobre la Iglesia Apostólica Romana, tiene que llevar a esa iglesia a la verdad. Y si la lleva a la verdad, tiene que llevarla al abandono de la idolatría, al abandono de la infiabilidad del Papa, al abandono de la adoración a María, al abandono de María como corredentora de Cristo. Porque si no nos lleva a eso, el derramamiento que estamos viendo no es de Dios. Porque el derramamiento del Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad, nos va a llevar a cambiar y nos va a llevar a la revelación de la palabra de Dios. Así que del mismo modo que no creo en las iglesias evangélicas hiperpentecostales que dicen que el Espíritu de Dios se mueve ahí y son capaces de gritar y algunos hasta dicen hay unos ángeles aquí ahora mismo y se ponen todos a gritar. Tampoco creo en el derramamiento del Espíritu Santo en medio de la idolatría, del engaño y de la mentira y del oscurantismo. Entonces, ¿en qué creo? En la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia de Cristo. Amén. La iglesia que se rige por la palabra, la iglesia que se afirma en la palabra, la iglesia que está afirmada en la roca. Donde no hay santidad, hermanos, donde no hay orden, donde no hay sana doctrina, donde hay idolatría, ahí no está el Espíritu de Dios. Si tú vas a una iglesia donde hay desorden en la vida del pastor, hay desorden en la iglesia, y empieza el culto y comienza eso a despotricar, salte. Porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz, y Dios es un Dios de verdad. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, nos lleva a la verdad y a confrontarnos con Cristo Jesús. Una de los hechos que nos lleva el Espíritu Santo cuando es derramado sobre una iglesia es que comienza a haber salvación. Porque esa es la prioridad del Espíritu Santo. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. El Espíritu Santo está sobre la tierra para llevar a los hombres a la salvación, para llevar a los hombres al arrepentimiento, no para llevarlos a un éxtasis, no para llevarlos a un lugar no, para llevarlos al arrepentimiento. Si decimos que hay un mover del Espíritu Santo y ese mover del Espíritu Santo no nos lleva a arrepentirnos de la idolatría, no nos lleva a arrepentirnos de la inmoralidad, no nos lleva a arrepentirnos de ser avaro, no nos lleva a arrepentirnos de la fornicación, no es mover del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la santidad, a la santidad, a la santidad. Entonces, cuando alguien niega que el Espíritu Santo ya no está vigente y que el Espíritu Santo ya no se mueve, está negando la divinidad del Espíritu Santo. ¿Por qué?
Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si Dios Padre es soberano, el Hijo es soberano y el Espíritu es soberano. Entonces hay iglesias que al Padre ni se les ocurre decirles al Padre lo que puede o no puede hacer, ¿verdad? ¿Quién se le puede ocurrir decirle a Dios Padre, a Jehová, lo que puede o no puede hacer? Nadie. Ninguna de estas iglesias se le ocurre decir que a Cristo se le puede llevar la contraria, o que Cristo no es soberano, o que Cristo no hace como Él quiere. Eso es inadmisible en esa teología. Entonces, ¿por qué somos capaces de decir al Espíritu Santo cuándo puede y cuándo no? Si es igual de soberano que el Padre y que el Hijo. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pedro, un momento en el que tiene una visión, ¿sí? Para los gentiles y le saca una serie de alimentos. Estaba en ayuno, en oración, y Dios le trae unos alimentos y dice, mata y come. Pedro, y dice, buah, cosa inmunda, no he tomado yo nunca en mi vida, ¿cómo voy a matar? Mata y come, te lo estoy diciendo yo. Entonces tocan a la puerta y está una persona y dice, vente porque hay una familia, la de Cornelio, que quiere que tú le hables de Cristo. Ok, Pedro va a aquella casa, predica el Evangelio, y en Hechos capítulo 10, versículo 44, dice lo siguiente. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, fíjate, los fieles de la circuncisión, los que todavía decían que vale que Cristo más la ley, Cristo más el judaísmo, Cristo más circuncidarse. Así que les hacían convertirse y circuncidarse. No tiene sentido. Que habían venido con Pedro, o sea, ellos habían venido, bueno, a ver, ¿para dónde vas, Pedro? Vamos a controlarte, Pedro, porque tú te nos puedes un poco ir. Quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque ellos creían que el don del Espíritu Santo solo era para los judíos, puesto que la primera iglesia, la iglesia primitiva, estaba compuesta por judíos, solo y exclusivamente. Todos los que recibieron y se convirtieron el día de Pentecostés eran judíos, porque estaban en la fiesta de Pentecostés. Entonces ellos dijeron, bueno, hemos recibido la salvación de Cristo, hemos aceptado a Cristo como nuestro Mesías, hemos recibido el Espíritu Santo, pero eso es para nosotros. Eso es un poco como hoy negar la llenura del Espíritu Santo, es un poco el paralelismo que yo hago con las personas que hoy día niegan el bautismo del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Claro, Pedro llega a la conclusión, si han recibido el bautismo del Espíritu Santo pueden ser bautizados. Amén. Pero algunos te dicen, no, el Espíritu Santo es solo para los apóstoles. ¿Dónde está escrito eso? ¿En qué momento de la historia tú puedes, como ministro, decir, hasta este año hay derramamiento, a partir de este año no hay derramamiento del Espíritu Santo? No hay ninguna evidencia. Por cuanto Pedro subió a Jerusalén, luego un poquito más adelante, ¿verdad? Pedro sube a Jerusalén después de todo lo que ha ocurrido, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los que no habían ido con él, ¿no? Dicen, pero bueno, ¿qué has hecho, Pedro? Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué creéis en el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué creéis esto? Porque somos pentecostales, amén. Y porque creemos que el bautismo del Espíritu Santo sigue vigente. Y Pedro dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, el versículo 15 y 18 de Hechos 11. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. ¿Ves? Él se acordó de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces podemos estorbar a Dios si empezamos a negar el mover del Espíritu Santo, si empezamos a negar de que el Espíritu Santo es solamente para los tiempos primeros de la iglesia. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Así que, ¿quién le puede decir al Espíritu Santo lo que puede hacer o no puede hacer? Nadie. Porque Él es Dios.
como el Padre y como el Hijo. Así que tengamos cuidado, ¿verdad? Y no me gustaría estar en la piel de personas que piensan que pueden manejar al Espíritu Santo y decirle, bueno, hasta aquí llegas, ese fue tu tiempo, no hay más. No, el tiempo sigue vigente. Ahora también está el otro mover, el otro extremo. Hechos capítulo 8, del 20 al 23. Unas páginas más para atrás. Entonces Pedro le dijo a Simón el mago, tu dinero perezca contigo, porque él quería pagar. Porque has pensado que el don de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿De qué se acordó Pedro cuando Simón viene y quiere comprar el don del Espíritu Santo? De las palabras de Jesús que dijo que todo será perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es lo que la palabra de Dios habla como el pecado imperdonable. ¿Y qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Dos cosas son blasfemia contra el Espíritu Santo. Otorgarle sabiendo que es la obra de Dios y otorgar esa obra a Satanás. Cuando los fariseos vinieron a Jesús, le dijeron, por obra de Satanás es que tú echas fuera demonios, por obra de Satanás es que tú haces esos milagros, por obra de Satanás es que tú estás haciendo ese movimiento. Cuando ellos sabían, porque Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que vienes de Dios, porque ninguno que no viene de Dios no puede hacer las cosas que tú haces. Así que ellos sabían que Jesús venía de Dios, sabían que Jesús era profeta, al menos profeta, sabían que Jesús era ungido, al menos ungido de Dios, y estaban otorgando lo que Jesús hacía a Satanás, y eso era blasfemar contra el Espíritu Santo. Y Jesús dice, aún a cualquiera que haga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra mí mismo, contra Jesús, le será perdonado. Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. De eso es de lo que está hablando. Y por un lado, Dios no perdona esa blasfemia al Espíritu Santo otorgándole lo que Dios está haciendo a Satanás. Cuando nosotros decimos, bueno, esto que está ocurriendo, no, eso es de Satanás, cuidado. Y por otro lado, Dios no perdona a aquellas personas que creen que se puede comprar el don de Dios, que se puede negociar y que pueden hacer lo que quieran. Y hay por ahí un hombrecillo que se ríe de Pedro, de estas palabras, y que predica en contra de Pedro, aun cuando había dicho estas palabras. Así que Dios lo ayude a ver si Dios lo puede salvar. Amén. Así que, hermanos, no le otorgamos el mover del Espíritu Santo como si fuese un espíritu diabólico y satánico, y tampoco le ordenamos al Espíritu de Dios lo que puede o no puede dejar de hacer. Amén. Dios hace como Él quiere. Dios es soberano. Dios es poderoso. Entre el 835 y el 796 antes de Cristo, Joel profetiza estas palabras. Y esta profecía de Joel, que está en el capítulo 2 de Joel, es una profecía de doble cumplimiento. Hay profecías de doble cumplimiento hasta de triple cumplimiento. Y vamos a leer la primera parte de esta profecía, porque la otra parte pertenece a la venida de Cristo. Joel 2, 28 al 29. Así que está hablando, cuando él está hablando de que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, el contexto en el que Joel está profetizando esto es los últimos tiempos. No los tiempos solamente de los apóstoles, sino los últimos tiempos, porque ya los apóstoles murieron hace 2000 años. Así que todavía nosotros estamos más cerca de los postreros tiempos. Amén. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos sonarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días. Amén. Esto sí viene de parte de Dios. Lo que no viene de parte de Dios es la adivinación. Lo que no viene de parte de Dios es tomar consejo de los muertos. Lo que no viene de parte de Dios es adorar imágenes. Esto sí es lo que viene de parte de Dios. Esto puede revelar el futuro, pero no es adivinación, es profecía.
Y tiene que ser algo muy concreto y tienes que tener mucho cuidado de decir, así dice el Señor, ¿eh? Porque el profeta que erraba en una sola profecía era apedreado en el Antiguo Testamento. Como un profeta se le ocurriese decir, así dice Jehová, y esa palabra no se cumpliese, tenía que ser apedreado. Así que aquellos que decían en aquel tiempo, así dice Jehová, lo pensaban. Ahora no, ahora abrimos la boca y decimos la primera barbaridad. Pero esta es la profecía, amén. 800 años del nacimiento de Cristo. ¿Cuál es la promesa? Vete a Juan capítulo 16. Por un lado está la profecía, por otro lado está la promesa. Cristo vino a cumplir la ley y los profetas, amén. Y esta es la promesa, Juan 16 del 7 al 8. Yo os digo la verdad, amén. Jesús no miente. Jesús no te va a mentir. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y aquí no está hablando de Mahoma, como dicen los musulmanes, aquí está hablando del Espíritu Santo. Amén. Cuando un musulmán te diga, no, es que la Biblia dice que Mahoma tenía que venir, se aferran a este versículo. La Biblia dice que él se tenía que ir y que tenía que venir otro. No, no está hablando de Mahoma. Está hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, amén, el Espíritu de verdad, el que nos guía a toda la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que Dios no ha dejado a su iglesia a merced de los acontecimientos globales, a merced de las situaciones. El Espíritu Santo revela a su iglesia las cosas que han de acontecer. Ya están escritas en la palabra de Dios, amén. Ya tienes Daniel, ya tienes Ezequiel, ya tienes Apocalipsis, ya tienes los Salmos, tienes Isaías, tienes tantos libros proféticos que te están hablando del tiempo final en el que nosotros estamos viviendo. Pero no solamente eso, sino que tú puedes pedir consejo a Dios, amén. Como cuando Israel iba a pedir consejo a través del Urim y del Purim y pedían consejo, eso es sombra del Espíritu Santo, para que Dios les hablase. Él me glorificará. ¿Quién le glorificará? El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío, es decir, del mismo Dios, siendo la esencia de Dios, y os lo hará saber. Así que si tú no sabes qué dirección tomar, Señor, yo tengo que tomar este trabajo, yo tengo que hacer este viaje, yo tengo que moverme a este lugar, y tú no lo sabes, pregúntale a Dios, amén. Él te lo hará saber. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Este trabajo es tu voluntad? Esta decisión que estoy tomando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que tenemos por un lado la profecía 800 años antes de Cristo, por otro lado tenemos la promesa dada por Cristo, amén. Él va a venir, yo me voy a ir, Él va a venir, y ahora tenemos la llenura del Espíritu Santo al aceptar a Cristo como resucitado, porque los discípulos no habían nacido de nuevo. Pero mira cuando los discípulos nacen de nuevo, Juan capítulo 20, versículo 20 al 22. Era necesario que ellos nacieran de nuevo después de Cristo resucitado, amén. Entonces cuando Jesús se aparece a ellos, hay uno que decide no nacer de nuevo, que es Tomás. Y yo no voy a creer. Yo si no toco, yo si no veo, yo si no percibo, yo si no meto él dijo, si no meto mi mano en sus heridas, ya no ver, sino que yo vea que eso es carne, que eso es hueso, yo no voy a creer. Porque puede ser un fantasma. Y Jesús se aparece y dice, Tomás, mete tu mano. Tomás, toca mis heridas. ¿Por qué no creíste? Amén. Pero tenía que creer. ¿Para qué? Para nacer de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para nacer de nuevo? Creer en Cristo resucitado. Ese es el verdadero nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es la confesión de nuestros pecados.
El nuevo nacimiento es creer que Jesús resucitó entre los muertos, que es Señor de mi vida, que es perdonador de mis pecados. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Claro, estos hombres necesitaban una evidencia real, porque iban a hacer la iglesia, hermanos. Y se iban a enfrentar a un imperio y necesitaban algo visual que realmente los convenciese ya por fin y definitivamente, porque hasta ahora lo único que tenían era miedo. Estaban allí escondidos por miedo a los romanos, por miedo a los judíos. Mira lo que han hecho con Cristo, con nosotros. Imagínate lo que van a hacer si nos encuentran. Estaban atemorizados, pero Jesús se les presenta. No tengas miedo, como Cristo se ha presentado en tu vida. Amén. No tengas miedo. No tengas miedo. Yo puedo echar fuera tus demonios, yo puedo echar fuera tus sueños raros, yo puedo echar fuera todas esas cosas que te atan. No tengas miedo. Yo soy el Cristo resucitado. Mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado. Yo he resucitado, amén. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, amén. Eso es lo que entra en tu corazón cuando tú naces de nuevo, te regocijas en el Señor. Gracias porque te he conocido. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Bueno, pero no fue luego el Pentecostés cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Ok? Este es el bautismo, esta es la llenura del Espíritu Santo cuando una persona se convierte a Cristo. Todos los que están convertidos a Cristo tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Todos. Es que yo no hablo en lenguas, no importa, tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Una cosa es la llenura del Espíritu Santo, que viene como consecuencia de creer en Cristo, de nacer de nuevo, y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Y los apóstoles tenían que pasar por todo el proceso que la iglesia tiene que pasar, amén. Creer, amén. Decirle al Señor que Él es Rey, que Él es Dios, perdón de los pecados, y con eso la llenura del Espíritu Santo. Pero aún esto que hizo en ellos, el recibir el Espíritu Santo, el que se les fuera el miedo, el que se les fuera el temor, el que se les fuera la tristeza, porque Cristo se iba a ir al Padre. Hasta entonces estaban tristes, hasta entonces estaban temerosos, porque habían perdido a su maestro, porque no sabían lo que iba a hacer de sus vidas. En el momento que reciben la llenura del Espíritu Santo, reciben el poder de Dios para dejar de tener miedo. Amén. Tú no tengas miedo. No tengas miedo. A mí me tienen que hacer un escáner el día 3 de septiembre. Amén. Que escaneen. Amén. Y si encuentran, gloria a Dios. Y si no encuentran, gloria a Dios. Amén, sí, Señor. Amén. No tengas miedo. Porque el temor no viene de Dios. Tú estás ahí temoroso: Señor, nada más que me quedan 100 euros en la cuenta, no tengo trabajo, ¿qué va a pasar dentro de 10 días? No tengas miedo. Sí, Señor. Dios está contigo. Una de las características, hermanos, de ser creyentes, que el miedo no está en nosotros. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Busca a Dios, honra a Dios. Dios se ocupa de nosotros. Amén. Señor, ¿qué va a hacer de mi casa? Tranquilo. Él cuida de los pajarillos. Amén. Esos pajarillos que vemos por ahí piando, Dios los cuida. Ok, tenemos la profecía, amén. Tenemos la promesa. Tenemos la llenura del Espíritu Santo. Ok. Ahora, esperando la promesa, Hechos capítulo 1, lo que hemos leído en esta mañana, versículo 4, versículo 5. Aunque me enrollo un poquito, déjenme, amén, porque necesitamos entender para luego orar. Se ora con el entendimiento. Amén. Se ora con el entendimiento. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Pero si ya había soplado Dios sobre ellos para recibir el Espíritu Santo, ¿qué tenían que esperar? Eso fue la llenura. Amén. Ahora faltaba el bautismo. Una persona llena es como si yo bebo agua, ¿sí? Estoy lleno de agua. Y bautismo es que yo meta esta botella dentro de un cubo de agua. Hay agua por todos lados. Agua por arriba, agua por el medio, agua por aquí. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de tu vida, amén. Pero necesitas al Espíritu Santo por el desborde. Amén, por el desborde. Como cuando te bautizaste en las aguas y
te tapaste la nariz porque si no te ahogabas, así. Amén. Bautizados en el Espíritu Santo, sumergidos. ¿Qué significa bautizar? Sumergir. Así que cuando dice seréis bautizados, seréis sumergidos en el Espíritu Santo. Entonces fueron a Jerusalén, ¿verdad? Esperaban la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Jesús asciende a los cielos, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, 9 días, orando, unánimes juntos, al 10º día. Hechos 2, del 1 al 4, al 10º día. Habían estado 10 días en oración. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Yo no sé si fue visible estas lenguas de fuego, pero si lo dice aquí, yo creo que a lo mejor fueron hasta algunas visibles. Un fuego aquí, la cabeza de esos hombres, como la paloma que descendió sobre Cristo, amén. Símbolo del Espíritu Santo, y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, ahí cayeron las lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Asentándose sobre cada uno de ellos, ahí se quedaron ese fuego. Y fueron todos, subraya eso, todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Que comenzaron a hablar en otras lenguas. No lo que ellos querían, según el Espíritu daba que hablasen. Amén. Yo recuerdo cuando Dios me bautizó en el Espíritu Santo, tendría como 6, 7 años, no tenía más. Y fue un culto ahí un domingo, que estaba yo allí sentado. Y yo estaba orando al Señor y empecé a llorar. Y empecé a abrir mis labios a adorar a Dios. Y de repente empecé a hablar en lenguas que no conocía. Desde ese día, hermanos, yo hablo en lenguas y me gozo. Amén. Y te digo como el ciego. A mí no me cuentes si yo pequé o pecó mi padre, no sé qué. Yo solamente sé que era ciego y ya la veo. A mí no me vengas tú con si se terminó. Yo solo sé que con 6, 7 años yo hablé en lenguas y hasta el día de hoy Dios me ha acompañado. Y eso es una llenura, hermanos, tremenda. Amén. Y eso Dios quiere dártelo en esta mañana. Amén. Así que tenemos la profecía, tenemos la promesa, tenemos que fueron llenos del Espíritu Santo, esperando la promesa, recibiendo la promesa. Amén. Y en Hechos 2, 38 al 39, cumplimiento de la promesa y de la profecía, de las dos cosas. Pedro les dijo, Pedro no preparó el sermón de aquel día. Pedro estaba orando unánime con sus hermanos. No se había preparado un sermón, no había dicho, bueno, hoy voy a predicar de esto. Allí no predicaban. Y de repente se puso a predicar delante de miles y miles de personas. ¿Por qué? ¿Quién le dio esa inspiración? El Espíritu Santo. Así que tú no te preocupes sobre lo que has de hablar cuando estés delante de una persona. Dile, Espíritu Santo, guía mis palabras. Y Dios te va a dar las palabras exactas para esa persona. A lo mejor Dios te abre una parte pequeñita de su corazón y te dice, mira, este es su problema, esta es su situación. Nunca para juicio, amén. Nunca Dios te revela algo para que tú enjuicies a esa persona y le digas, ¡ah, pecador! No. Para salvación, para restituir, para perdonar, para misericordia. Amén. Para misericordia, hermanos. No nos olvidemos que nosotros caímos también, como cualquier hombre o mujer.
Y Pedro les dice en ese momento, sin haber preparado sermón ni nada, y comienza a predicar el Evangelio, un hombre que era pescador, no lo olvidemos, no era un erudito, no era un hombre preparado, no era un hombre que sabía latín, griego y arameo, no, un hombre que apenas, yo no sé ni si sabría su propio idioma. Con su jerga, como pescador, con su forma de hablar de pescador, con su lenguaje, con su conocimiento como pescador. No era ingeniero, no era médico, no era cirujano, no era un arquitecto, era de las personas más humildes y más sencillas que pueda haber, el campo y la mar, amén. Labradores y pescadores, las personas más llanas. Y él se pone ahí una predicación que si tú te la lees, es que no vea, atraviesa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y ahí y te quedas alucinado como Pedro, sin haber preparado nada. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo. Entonces él dice, arrepentíos a toda esa gente, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Arrepentimiento, bautismo en las aguas y el don del Espíritu Santo. Y esta es la clave, hermanos. Porque para vosotros es la promesa, para vosotros judíos. Para vosotros judíos que me estáis oyendo, que estáis hoy aquí celebrando el día de Pentecostés, para vosotros es esta promesa. Y para vuestros hijos, es decir, para vuestras generaciones. Amén. No está hablando de la primera generación, sino que está hablando en plural, para vuestros hijos, para todas vuestras generaciones judíos. Esto es para vosotros. Pero no se queda ahí, porque si se hubiese quedado ahí solamente sería para los judíos. Él dice, y para todos los que están lejos, es decir, aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios, aquellos que no pertenecen a la circuncisión, que hoy están lejos, pero que el derramamiento del Espíritu Santo va a ir a por vosotros. Amén. Esos somos nosotros. Gloria a Dios. Estamos tan lejos, a 2000 años de Pedro, en unas islas aquí perdidas en el Atlántico, para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿No hay un paralelismo con esto, con el llamamiento de Jesús a predicar el Evangelio? Predicaréis el Evangelio en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es un paralelismo perfecto. Un paralelismo entre el Evangelio, entre predicar el Evangelio y el bautismo del Espíritu Santo. Porque dice, ¿y para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Ahí ya se zanja la polémica. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? ¿A quién Dios va a llamar? Ni lo sabía Pedro. Millones y millones y millones de personas que a lo largo de 2000 años han recibido la promesa del Espíritu Santo, el arrepentimiento de sus pecados y el bautismo en las aguas. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? ¿Dios te ha llamado? ¿Dios te ha llamado? Pues es para ti. Es que yo no soy suficientemente santo, es que yo no soy suficientemente puro, es que tú no sabes mi trasfondo. No. ¿Tú te has arrepentido de tus pecados? ¿Tú has nacido de nuevo? Es para ti. Amén. ¿Por qué se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Gálatas 3, con esto terminamos, del 13 al 14. ¿Cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Amén. ¿Nos ha alcanzado la bendición de Abraham a nosotros como gentiles? Sí, porque a través de Cristo nos alcanzó la salvación. A fin, subráyalo, de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo recibes a Dios Padre como Padre? Por la fe. ¿Cómo recibes a Cristo como Salvador de tu vida? Por la fe. ¿Cómo recibes al Espíritu Santo? Por la fe. Amén. Por la fe. Cuando viniste a Cristo,
Cuando yo vine a Cristo y le entregué mis pecados, yo no era digno de esa salvación. Yo no era digno de esa redención, pero por la fe, yo alcancé eso. ¿Ahora soy digno de ser bautizado en el Espíritu Santo? No. Porque es santo y yo, pues, pero por la fe. Amén. ¿La fe en qué? En las palabras de Cristo, que dijo: yo os envío la promesa. ¿Crees esto? Ponte de pie. Llamamos a los niños para que